1:21. Al final de su prueba, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. El sufrimiento no es un error en el plan de Dios, sino una parte esencial. Del proceso, nos purifica, nos hace crecer, nos prepara para recibir bendiciones que de otra manera no valoraríamos. Nos enseña a confiar cuando todo parece perdido. En Isaías 48:10, Dios dice: te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Es en el fuego de las pruebas donde Dios refina nuestro carácter, donde transforma nuestras lágrimas en testimonios, donde lo imposible se convierte en un milagro. A veces no entendemos el propósito del dolor hasta mucho después. Miramos atrás y nos damos cuenta de que lo que parecía un sufrimiento sin sentido fue, en realidad, la mano de Dios guiándonos a un lugar mejor. Es posible que hoy estés atravesando un desierto, que sientas que tus oraciones no son escuchadas, que cada día es una lucha. Pero déjame decirte algo, Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en tu vida incluso cuando no puedes verlo. El mismo Dios que permitió que José fuera vendido como esclavo, que estuvo con Daniel en el foso de los leones y que fortaleció a David en medio de la persecución, es el mismo que está contigo ahora. El dolor nos hace vulnerables, pero también nos hace buscar a Dios con más intensidad. Nos obliga a rendirnos, a reconocer que no tenemos el control, a dejar de lado nuestra autosuficiencia. Cuando estamos en la cima, es fácil olvidar nuestra necesidad de Dios, pero cuando estamos en el valle es cuando realmente aprendemos a depender de Él. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto de hoy será la alegría de mañana. El sufrimiento de esta temporada será la fortaleza de la próxima. El enemigo quiere hacerte creer que tu dolor es el fin, que no hay salida, que Dios se ha olvidado de ti, pero no es así. La cruz parecía la derrota final, pero 3 días después, la tumba estaba vacía. La resurrección nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra, que después del dolor viene la gloria. No permitas que el enemigo te robe la esperanza. Dios tiene un propósito en medio de tu aflicción, y si permaneces fiel, verás cómo transforma tu dolor en una bendición. Quiero que me digas en los comentarios, ¿has sentido que Dios ha usado el dolor para acercarte más a Él? Escribe, Dios tiene un propósito si crees que Él está obrando en tu vida. Incluso en medio de la prueba de la fe, cómo el dolor nos acerca a Dios. Cuando el dolor toca nuestra vida, nuestra fe es puesta a prueba de una manera que jamás imaginamos. Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones llegan sin esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando el cielo parece cerrado? Cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, cuando todo lo que conocíamos se derrumba. Es en esos momentos cuando realmente descubrimos en quién hemos puesto nuestra confianza. La fe no se prueba en los días de calma, sino en medio de la tormenta. Dios no necesita probar nuestra fe para saber si le somos fieles, pero muchas veces
permite el proceso para que nosotros mismos descubramos la profundidad de nuestra relación con Él. Es como el oro que se purifica en el fuego, como el hierro que se forja bajo el calor intenso. Sin pruebas, nuestra fe sería frágil, superficial, sin raíces. Pero cuando pasamos por el desierto y aún así seguimos creyendo, cuando las lágrimas caen pero no dejamos de orar, cuando todo parece perdido pero seguimos confiando, ahí es donde nuestra fe se vuelve inquebrantable. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. De hecho, nos advirtió que tendríamos aflicciones. Pero en cada prueba, en cada dolor, hay una oportunidad de acercarnos más a Él, de conocerle de una manera más profunda. Los discípulos lo aprendieron en carne propia. Cuando estaban en la barca en medio de la tormenta, llenos de miedo y desesperación, Jesús dormía. Sus corazones estaban turbados porque no entendían que la presencia de Jesús era suficiente. Pero cuando lo despertaron con una sola palabra, el viento y el mar obedecieron. Entonces comprendieron que su fe aún era débil, que necesitaban aprender a confiar incluso en los momentos en que parecía que Dios estaba en silencio. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios está dormido en medio de nuestra tormenta? Oramos, clamamos, pedimos respuestas, pero parece que nada sucede. La desesperación nos invade, la ansiedad nos consume, y en nuestro interior surge la pregunta: ¿dónde está Dios? Pero al igual que los discípulos, debemos aprender que si Jesús está en nuestra barca, aunque el viento sople y las olas golpeen con fuerza, no hay nada que temer. A veces Dios permite la tormenta no para castigarnos, sino para enseñarnos a confiar. El sufrimiento nos obliga a tomar una decisión: alejarnos de Dios o correr hacia Él. Muchos pierden la fe en medio de la prueba. Creen que Dios los ha abandonado, que no les escucha, que no les ama. Pero otros, en cambio, descubren que es en el dolor donde Dios se revela con más claridad. Job, después de perderlo todo, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Fue en medio del sufrimiento que tuvo una revelación más profunda de Dios. No fue en la abundancia ni en los días de prosperidad, sino en la pérdida, en el dolor, en la soledad. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cada prueba tiene un propósito. Cada lágrima que derramamos es vista por Él. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. No dice que algunas cosas, ni que solo los momentos buenos, sino todas las cosas, incluso lo que hoy duele, lo que no entendemos, lo que quisiéramos evitar. Dios usa todo para formarnos, para acercarnos a su propósito, para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Es difícil ver el propósito cuando estamos en medio del fuego. Cuando estamos en la prueba, todo parece oscuro, el dolor parece interminable. La espera se vuelve insoportable. Queremos respuestas inmediatas. Queremos entender el por qué y el para qué, pero la fe no se trata de entender, sino de confiar. Si solo creyéramos cuando todo es claro, no sería fe, sería lógica. La fe verdadera se demuestra en la incertidumbre, en el no sé qué pasará, pero sé que Dios está conmigo, en el no entiendo, pero confío. Cuando Jesús estaba en la cruz, experimentó el abandono más profundo. En su momento de mayor sufrimiento clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue el único momento en que el Padre apartó su rostro, porque en ese instante Jesús cargaba con todos nuestros pecados. Pero, aunque parecía que Dios estaba en silencio, la historia no terminó ahí. 3 días después, la tumba estaba vacía. La muerte fue vencida, la victoria fue asegurada. Lo que parecía el mayor fracaso se convirtió en la mayor redención. Así también sucede con nuestras pruebas. En el momento, parece que todo está perdido,
que Dios nos ha dejado solos. Pero la historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo tu historia. La herida de hoy será la sanidad de mañana. La prueba de este momento será el testimonio que compartirás en el futuro. Nada es en vano cuando estamos en las manos de Dios. Quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios ha estado en silencio en tu vida? Escribe, Dios sigue escribiendo mi historia. Si crees que, aunque aún no veas el final, confías en que Él tiene el control. Ejemplo de Jesús, su sufrimiento y el propósito detrás de la cruz. Cuando hablamos de sufrimiento, es imposible no mirar a Jesús y todo lo que soportó en su camino a la cruz. Su vida en la tierra no fue fácil, aunque era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Mesías prometido. Fue despreciado, rechazado por su propio pueblo, traicionado por aquellos en quienes confiaba. Pasó hambre, frío, fatiga, angustia, y en su momento de mayor dolor, incluso sus amigos más cercanos lo abandonaron. Si alguien conoce lo que es sufrir, es Jesús. Pero su sufrimiento no fue en vano, no fue un error ni una injusticia sin sentido. Cada golpe, cada herida, cada gota de sangre derramada tenía un propósito. Él no vino a evitar el dolor, sino a redimirlo, a darle significado, a demostrar que detrás de cada herida hay un plan divino. Desde el principio, Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que su misión lo llevaría a la cruz, que su camino estaba marcado por el sacrificio. En Getsemaní sudó gotas de sangre mientras oraba intensamente al Padre, clamando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, experimentó la angustia de lo que estaba por venir, el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y aún así, decidió obedecer, decidió entregar su vida por amor. Cuando lo arrestaron, no se resistió. Cuando lo azotaron, no se quejó. Cuando lo insultaron, no respondió con odio. Jesús fue golpeado brutalmente. Su espalda quedó desgarrada por los látigos romanos que le arrancaban la carne, su rostro desfigurado por los golpes, su cabeza perforada por una corona de espinas. Cada herida dolía, cada latigazo lo debilitaba más. Pero en medio de todo ese sufrimiento, su amor no disminuyó. Su compasión no se apagó. Sabía que cada herida estaba pagando el precio por nuestra redención, que su sacrificio estaba abriendo un camino de esperanza para la humanidad. Mientras cargaba la cruz por las calles de Jerusalén, su cuerpo debilitado apenas podía sostenerse en pie. Cayó bajo el peso de la madera, pero se levantó. Sus fuerzas eran escasas, pero su determinación era inquebrantable. Los soldados lo empujaban, la multitud se burlaba, pero él seguía adelante. Cada paso era doloroso, pero en su mente no había espacio para el odio ni el rencor. Veía más allá del sufrimiento, veía el propósito eterno. Cuando finalmente fue clavado en la cruz, el dolor fue insoportable. Los clavos perforaron sus manos y pies. Cada respiración se convirtió en una lucha agónica. Sus enemigos pensaron que habían ganado, que lo habían vencido, que su historia terminaría en esa cruz. Pero lo que no entendían era que en ese momento, en su aparente derrota, Jesús estaba logrando la mayor victoria de todas. No fueron los clavos los que lo sostuvieron en la cruz, fue su amor por nosotros. En medio de su agonía, pronunció palabras que siguen resonando hasta hoy. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su dolor, intercedió por aquellos que lo crucificaban. Mostró misericordia en lugar de condenación. En la cruz, Jesús experimentó el abandono más profundo. Por primera vez, sintió la separación del Padre cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, cargó con el pecado del mundo, llevó sobre sí la culpa, la vergüenza, el castigo que nos correspondía. Fue en ese momento cuando la salvación fue asegurada, cuando el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad. Y entonces,
con su último aliento, declaró: consumado es. Esas palabras no fueron una señal de derrota, sino de triunfo. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, demostrando que el acceso a la presencia de Dios había sido abierto para siempre. La cruz, que parecía el final, se convirtió en el inicio de una nueva historia para la humanidad. 3 días después, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo, el pecado no pudo vencerlo, el enemigo no pudo derrotarlo. Su resurrección es la prueba de que el sufrimiento nunca es el final, de que Dios tiene la última palabra. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por el sufrimiento para cumplir su propósito, ¿qué nos hace pensar que nuestra vida será diferente? No se trata de buscar el dolor, sino de entender que cuando llega, tiene un propósito. Jesús nos enseñó que el sufrimiento no es el enemigo, sino una herramienta en las manos de Dios. Lo que hoy parece una herida sin sentido, mañana será la marca de una victoria. Lo que hoy nos duele, mañana nos fortalecerá. La cruz nos recuerda que el dolor no es el fin, que después de la oscuridad siempre viene la luz, que después de la prueba siempre llega la gloria. Si alguna vez has sentido que el sufrimiento te está derrotando, quiero que recuerdes la cruz. Quiero que recuerdes que Jesús, en su momento de mayor dolor, nunca perdió de vista el propósito. Si hoy te encuentras en un momento difícil, si sientes que el dolor te está consumiendo, quiero que escribas en los comentarios: el sufrimiento no tiene la última palabra. Decláralo, porque la cruz nos enseñó que Dios siempre tiene un plan mayor, aunque hoy no lo podamos ver. Dios nunca nos abandona. Versículos que nos dan esperanza. Cuando el dolor nos consume y la oscuridad parece rodearnos, la primera mentira que el enemigo susurra a nuestro oído es que Dios nos ha abandonado. Nos hace creer que estamos solos, que nuestras oraciones se pierden en el vacío, que no hay propósito en lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que Dios jamás nos deja, nunca nos olvida. Su presencia no depende de lo que sentimos, porque la fe no se basa en emociones, sino en la certeza de su palabra. Y si hay algo que Dios ha dejado claro en las Escrituras, es que Él siempre está con nosotros, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando todo parece derrumbarse. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos promesas que nos recuerdan que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:6, Dios le dice a su pueblo: sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque el Señor tu Dios irá contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Es una promesa inquebrantable, una declaración de fidelidad absoluta. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuántas veces hayamos fallado, su amor es inmutable. Él camina a nuestro lado en cada paso, incluso en los momentos en los que creemos que estamos solos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 23:4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David no dijo: si paso por el valle, sino aunque pase, porque entendía que en algún momento todos atravesamos momentos oscuros, temporadas de dolor y aflicción. Pero la clave no es evitar el valle, sino saber que Dios camina con nosotros en medio de él. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Isaías 41:10 nos da una de las promesas más poderosas que podemos aferrarnos en tiempos difíciles. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no nos dice que no enfrentaremos problemas, pero sí nos asegura que en cada prueba Él será nuestra fuerza, que no nos soltará, que cuando sintamos que ya no podemos más, su mano
nos sostendrá. Jesús mismo confirmó esta verdad antes de ascender al cielo, dejando una promesa que sigue vigente hoy. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No dijo que estaría con nosotros solo en los días buenos, ni cuando nuestra fe fuera fuerte, ni cuando todo estuviera en calma. Dijo que estaría con nosotros todos los días, en cada lágrima derramada, en cada oración sin respuesta, en cada noche de insomnio, en cada batalla que enfrentamos. Cuando el enemigo quiere hacernos creer que Dios nos ha abandonado, lo primero que hace es alejarnos de su palabra. Nos distrae, nos llena de dudas, nos hace enfocarnos en el problema en lugar de la promesa. Pero en la Biblia encontramos la verdad que silencia toda mentira. No importa lo que nuestros sentimientos digan, no importa lo que nuestra situación parezca mostrar, Dios sigue siendo fiel. No nos deja, no nos olvida, no nos rechaza. Si hoy sientes que Dios está distante, vuelve a su palabra. Ahí encontrarás la voz de aquel que nunca ha dejado de hablarte. Cuando Jesús estuvo en la cruz, experimentó el dolor del abandono. Por primera vez, el Padre apartó su rostro y en su agonía Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue el único momento en la historia en el que Dios realmente se separó de alguien, porque en ese instante Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Él fue abandonado para que nosotros nunca lo seamos. Jesús tomó sobre sí nuestro castigo para que hoy podamos vivir en la certeza de que nunca estaremos solos. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Nos desesperamos cuando no responde de inmediato, cuando parece que nuestras oraciones no tienen eco en el cielo. Pero el hecho de que no veamos su mano moviéndose no significa que no esté obrando. Muchas veces Dios trabaja en lo invisible, en lo que no podemos comprender en el momento. Así como el agricultor no ve el crecimiento de la semilla bajo la tierra, pero confía en que llegará el tiempo de la cosecha, así también debemos confiar en que Dios está obrando, aunque hoy no lo veamos. El enemigo quiere que creas que Dios te ha dejado, que estás solo en esta batalla, que ya no hay esperanza para tu situación. Pero la verdad es que Dios está más cerca de lo que imaginas. Su amor no se basa en lo que haces o dejas de hacer, sino en quién es Él. Su fidelidad no cambia con las circunstancias, su promesa no se anula por nuestros errores. Hoy quiero que recuerdes que no importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuánto duela la prueba, no importa cuánto tiempo hayas esperado una respuesta, Dios sigue contigo. Su amor te sostiene, su gracia te cubre, su presencia es real. Si alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Dios nunca me abandona. Decláralo con fe, porque su palabra es eterna y su promesa es para ti. El silencio de Dios. ¿Por qué a veces sentimos que no responde? Hay momentos en la vida en los que clamamos a Dios con todo nuestro ser y parece que el cielo está cerrado. Oramos con lágrimas en los ojos, con el corazón destrozado, esperando una respuesta, pero todo lo que encontramos es un profundo silencio. Sentimos que Dios nos ha dejado en medio de la tormenta, que nuestras súplicas no llegan a sus oídos, que estamos solos en la batalla. Nos preguntamos por qué no nos habla, por qué no nos muestra qué hacer, por qué nos deja en esta incertidumbre que nos consume poco a poco. Y en ese silencio, la duda comienza a envenenar nuestra fe, la desesperación nos invade y el enemigo aprovecha para susurrarnos que Dios nos ha olvidado. Pero ¿realmente es así? El silencio de Dios no es su silencio. No significa que haya dejado de amarnos, ni que haya cerrado su oído a nuestras oraciones. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que también sintieron ese mismo vacío, que clamaron y no recibieron respuesta de inmediato, que pasaron por temporadas de aparente abandono. Job, en medio de su sufrimiento, gritó: clamo a ti, oh Dios, y no me respondes. Me presento, pero no me tomas en cuenta. Job
30:20. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 22:2: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hallo descanso. Incluso Jesús, en la cruz, experimentó ese momento cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si estos gigantes de la fe pasaron por el silencio de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo viviremos? El silencio de Dios es una prueba. Es en esos momentos cuando se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando todo está en calma, es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando Él guarda silencio, nuestra fe es puesta a prueba. Es ahí donde aprendemos a depender de Él más allá de lo que sentimos, donde aprendemos a confiar en su carácter y no solo en sus respuestas. Dios no siempre nos da lo que queremos en el tiempo que esperamos, porque su perspectiva es eterna. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. Muchas veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en nosotros, nos está preparando para lo que vendrá, está fortaleciendo nuestro carácter, está enseñándonos a caminar por fe y no por vista. Si Él respondiera cada oración de inmediato, nunca aprenderíamos a esperar, nunca desarrollaríamos paciencia, nunca entenderíamos lo que significa confiar sin condiciones. Dios es más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestra comodidad inmediata. A veces no responde porque aún no estamos listos para recibir lo que le pedimos. Otras veces su silencio es su forma de decirnos: confía en mí, aunque no entiendas. También hay momentos en los que el silencio de Dios es una invitación a acercarnos más a Él. Cuando todo va bien, tendemos a relajarnos en nuestra relación con Dios. Oramos menos, buscamos menos su presencia, nos distraemos con las preocupaciones del día a día. Pero cuando sentimos que Él está en silencio, nos vemos obligados a buscarlo con más intensidad, a sumergirnos en su palabra, a clamar con más fervor. El silencio de Dios nos despierta espiritualmente, nos lleva a depender más de su voz. Nos hace anhelar su presencia como nunca antes. A veces, Dios está hablando, pero no de la manera en que esperamos. Buscamos una voz audible, una respuesta inmediata, una señal clara, pero Dios puede estarnos respondiendo de otras formas. Puede estar hablándonos a través de su palabra, de las circunstancias, de personas que nos rodean. Su voz no siempre es estruendosa. A veces es un susurro, un sentimiento de paz en medio del caos, una certeza inexplicable en el corazón. Si solo buscamos a Dios en el ruido, podríamos estar ignorando su respuesta en el silencio. El silencio de Dios también nos enseña a recordar lo que ya nos ha dicho. Muchas veces pedimos dirección cuando Él ya nos ha dado una palabra, cuando ya ha hablado a nuestra vida, pero queremos una confirmación constante. Nos desesperamos en su aparente ausencia, cuando en realidad lo que necesitamos es recordar su fidelidad en el pasado. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Si nos guió en el ayer, nos guiará en el mañana. Su silencio no significa que ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo. Cuando sientas que Dios está en silencio, no corras lejos de Él. No dejes que la duda te aleje de su presencia. Es en esos momentos cuando más necesitamos permanecer en oración, cuando más necesitamos recordar sus promesas. No estás solo en este proceso. Dios no ha terminado contigo. Aunque no lo veas, Él sigue obrando. Aunque no lo escuches, Él sigue presente. Su amor no depende de lo que sientes, sino de quién es Él. Si alguna vez has pasado por un momento en el que sentiste que Dios estaba en silencio, quiero que escribas en los comentarios: Dios sigue obrando, aunque no lo vea. Decláralo con fe, porque aunque hoy no entiendas, un día mirarás atrás y verás que incluso en su silencio, Dios estaba trabajando en tu favor. El poder de la oración en medio del sufrimiento. Cuando el dolor golpea con fuerza, cuando la incertidumbre se apodera de nuestra mente, cuando sentimos que no tenemos fuerzas para continuar, la oración es el arma más poderosa que tenemos.
no es solo una costumbre religiosa, no es una simple repetición de palabras, es una conexión directa con el Dios que todo lo puede, el Dios que escucha, el Dios que transforma. Sin embargo, en medio de la prueba muchas veces nos sentimos paralizados, sin palabras, sin ganas de orar. Nos preguntamos si realmente vale la pena, si Dios nos escucha, si nuestras súplicas tienen algún efecto en el cielo. Y es justo en esos momentos cuando más necesitamos postrarnos y levantar nuestra voz. La oración cambia nuestra perspectiva. No siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Dios en oración, algo ocurre en lo profundo de nuestro ser. Las preocupaciones que antes nos parecían insoportables comienzan a perder poder sobre nosotros. El miedo que nos consumía empieza a disiparse. La desesperación es reemplazada por la paz que solo Él puede dar. Jesús nos enseñó que la oración no es una opción, es una necesidad. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar la cruz, Él se apartaba a orar. Nos mostró con su propia vida que la oración no es solo para los momentos de calma, sino especialmente para los momentos de mayor angustia. En Getsemaní, Jesús oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sabía lo que venía, sabía el dolor que estaba por experimentar, sabía que la cruz estaba delante de él, pero en lugar de huir, en lugar de buscar otra salida, se postró y oró. No pidió que todo desapareciera, no pidió que Dios cambiara su plan, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Eso nos enseña que la oración no es solo para pedir soluciones rápidas, sino para alinearnos con la voluntad de Dios, para recibir la fortaleza que necesitamos para atravesar la prueba. La oración nos da acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios, no necesitamos palabras perfectas, solo un corazón sincero. A veces pensamos que nuestras oraciones deben ser largas, bien estructuradas, llenas de palabras sofisticadas, pero Jesús nos enseñó lo contrario. La oración más poderosa no es la más elaborada, sino la que viene del corazón. Pedro, cuando estaba hundiéndose en el mar, no tuvo tiempo para hacer una oración extensa. Solo dijo 3 palabras: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano de inmediato. Eso nos demuestra que Dios no busca discursos, sino corazones que claman con sinceridad. La oración nos fortalece en tiempos de debilidad. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios. Estamos reconociendo que sin Él no podemos seguir adelante. Muchas veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Buscamos soluciones humanas, nos apoyamos en nuestra lógica, pero llega un punto en el que nos damos cuenta de que no podemos más. Es ahí cuando la oración se convierte en nuestro refugio, en nuestro sustento, en la única fuente de paz en medio de la tormenta. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Orar no siempre significa que Dios responderá de inmediato. No significa que nuestros problemas desaparecerán al instante, pero significa que, sin importar lo que estemos enfrentando, no lo haremos solos. La oración nos recuerda que Dios sigue en control, que su tiempo es perfecto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces, la respuesta no llega como esperamos, pero eso no significa que Dios no está obrando. El hecho de que no veamos un cambio inmediato no significa que nuestra oración no tuvo efecto. Hay batallas espirituales que se están librando en el mundo invisible. Hay procesos que Dios está llevando a cabo en nuestro favor. Muchas veces dejamos de orar porque no vemos resultados rápidos. Nos desanimamos, pensamos que Dios no nos escucha, que tal vez no estamos orando lo suficiente. Pero la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. No se trata de orar solo cuando todo está bien o cuando la angustia nos ahoga, sino de hacer de la oración
un estilo de vida. Es una conversación continua con nuestro Padre Celestial, una conexión constante con su presencia. No importa cuán grande sea el problema que enfrentas hoy, no importa cuántas veces hayas orado sin ver respuesta, sigue orando, sigue clamando, sigue confiando. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor, conoce cada detalle de lo que estás viviendo. Si hoy sientes que ya no puedes más, si sientes que tu fe se ha debilitado, si has pensado en rendirte, quiero recordarte algo. No estás solo. Dios está contigo y la oración es el puente que te conecta con su fortaleza. No dejes que el enemigo te haga creer que orar no tiene sentido. Cada palabra que sale de tu boca en dirección a Dios es escuchada. Si alguna vez has sentido que la oración te ha sostenido en los momentos más difíciles, quiero que escribas en los comentarios: la oración tiene poder. Decláralo con fe, porque cuando oras, el cielo se mueve en tu favor. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido? Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite, que la batalla es demasiado dura, que el peso es insoportable. Situaciones que nos dejan sin aliento, pruebas que nos desgastan, días en los que simplemente no sabemos cómo seguir adelante. En esos momentos, la confianza en Dios es lo único que nos sostiene, pero también es lo más difícil de mantener. Confiar en Dios cuando todo está en calma es sencillo, pero cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, cuando las respuestas no llegan, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es cuando realmente nos enfrentamos a la pregunta: ¿realmente confiamos en Dios o solo en los resultados que esperamos? Confiar en Dios no significa entenderlo todo. No significa tener todas las respuestas, no significa que siempre recibiremos lo que pedimos en el momento que queremos. Confiar en Dios significa rendir nuestro control, soltar el miedo, dejar de aferrarnos a nuestras propias soluciones y creer que, aunque no veamos el camino, Él lo ha trazado desde antes de nuestro nacimiento. Es fácil decir: Dios tiene el control, cuando todo está saliendo bien. Pero cuando las cosas no van como esperamos, cuando nos sentimos traicionados por la vida, cuando todo lo que habíamos planeado se derrumba, confiar se convierte en un acto de fe radical. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que tuvieron que aprender a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo, pero pasaron años sin ver el cumplimiento. Sin embargo, en Romanos 4:20-21 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No tenía pruebas visibles, no tenía un calendario con la fecha exacta de cuándo Dios cumpliría su palabra, pero decidió confiar, y Dios cumplió. José tuvo sueños de grandeza, pero en lugar de ver su cumplimiento inmediato, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Años de espera, de soledad, de pruebas, y sin embargo, nunca dejó de confiar. Cuando finalmente llegó su momento, entendió que todo lo que había pasado tenía un propósito, que Dios había estado obrando en su vida, incluso en los momentos en que parecía que todo estaba perdido. Confiar en Dios es decidir creer que su plan es mejor que el nuestro, aun cuando no entendamos los detalles. Es recordar que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que Él ve el panorama completo mientras nosotros solo vemos un fragmento. Muchas veces nos aferramos tanto a nuestras propias expectativas que cuando Dios hace algo diferente, pensamos que nos ha fallado. Pero lo que no entendemos es que lo que hoy parece un retraso es en realidad una protección, que lo que parece una pérdida es en realidad una preparación, que lo que creemos que es el fin es solo el comienzo de algo mayor. El problema es que muchas veces queremos confiar en Dios, pero sin soltar el control. Queremos que Él nos guíe, pero al mismo tiempo queremos tener el mapa en nuestras manos. Queremos que abra puertas,
pero tememos caminar por caminos desconocidos. La confianza en Dios requiere rendición, requiere que soltemos nuestras preocupaciones, que dejemos de tratar de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y simplemente digamos: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. David escribió en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. No dijo: cuando todo esté bien, confiaré, sino cuando tenga miedo, confiaré. Eso nos muestra que la confianza en Dios no significa la ausencia de miedo, sino la decisión de creer a pesar del miedo. La fe no es la ausencia de dudas, sino la determinación de seguir adelante aunque no veamos con claridad. Es como Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Mientras mantenemos nuestros ojos en Dios, podemos atravesar cualquier tormenta. Pero cuando permitimos que las circunstancias nos roben la paz, cuando enfocamos nuestra atención en el problema en lugar de en la promesa, el miedo nos consume. Dios nunca ha fallado y no va a empezar ahora. Lo que hoy no entiendes, un día tendrá sentido. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será testimonio de su fidelidad. Confiar en Dios no es solo una frase bonita para repetir en tiempos difíciles. Es una decisión diaria, una postura de fe que dice: Señor, aunque no vea, confío, aunque duela, confío, aunque tarde, confío, porque sé que tú eres fiel, sé que tus planes son mejores, sé que mi historia está en tus manos. Si alguna vez has pasado por un momento en el que tuviste que